Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de sus participantes y no necesariamente expresan la postura institucional de la Universidad Nacional del Sur sobre los temas a los que se refieren. A partir de ahora, en Radio Universidad repasamos Letras Íntimas, la vida, los sueños y la obra de los hombres y mujeres que forman parte de la historia a partir de sus cartas. Letras íntimas, los personajes, su contexto y su época en su puño y letra. Yasunari Kawabata. Los cedros son tan erguidos, rectos y bellos. Querría que los corazones humanos crecieran de esa manera. Aquí comenzamos Letras Íntimas. Hoy un viaje imaginario que nos llevará a Japón, a conocer parte de la vida y obra de Yasunari Kawabata, quien nació en Osaka el 14 de junio de 1899 y falleció en abril de 1972. Fue un escritor, novelista, fue el primer japonés en ganar el Premio Nobel de Literatura en el año 1968. Así comienza Letras Íntimas, un viaje en el tiempo. La soledad en que pasó su infancia, tras la muerte de sus seres más queridos, marcó profundamente su personalidad. Fue huérfano a los 3 años, insomne perpetuo, cineasta en su juventud, lector voraz tanto de clásicos como de vanguardias europeas. Fue un solitario empedernido. En 1920 ingresa a la Universidad de Tokio en la carrera de literatura en lengua inglesa y un año después cambia a la de literatura en Japón. Mientras cursaba la universidad se publica un texto donde se ven sus pensamientos, donde publica algunos de sus trabajos, con lo que se abre un camino hacia el mundo literario. En 1924 termina la universidad y aparece un primer número de una revista que se llama Bunjei Jidai, que es Época del Arte Literario. Está conformada por un grupo de intelectuales al que él pertenecía. Esta publicación reunía a nuevos y a prometedores literatos que al escribir utilizaban un estilo donde la composición constaba en la aprehensión sensitiva de la realidad a la manera de los intelectuales. Debuta entonces como escritor con una publicación que se llamó La bailarina de Izu en el año 1927. Esta bailarina de Izu es un relato lleno de imágenes líricas y sugerentes, en la que se aprecian ecos de las escrituras budistas y de los poetas medievales japoneses, que para el autor constituían la más elevada literatura del mundo. La soledad, la angustia ante la muerte, la búsqueda de la belleza y la atracción por la psicología femenina, está expresado todo ello en un estilo simbólico y lírico. Y todos estos fueron temas centrales en torno a los cuales giraron sus obras como País de Nieve, de 1948, El clamor de la montaña, de 1949, Bellas adormecidas, de 1961, obras de plenitud artística que lo hicieron merecedor, como decíamos, en el año 1968, del Premio Nobel de Literatura. Y vamos a compartir ahora un tema musical de una película que transcurre justamente en Japón y se llama Cerezos en Flor, que les sugerimos que la vean, que es bellísima. Así que vamos a compartir uno de los temas de la banda sonora.
Recientemente se editó Correspondencia 1945-1970, una recopilación de cartas que intercambiaron Kawabata y su discípulo Mishima Yukio durante 25 años. En cuanto el lector se sumerge de lleno en este intercambio epistolar, empieza a adivinar la novela que hay detrás de la vida de cada uno de los corresponsales. Y esa otra novela, más sutil, que se entreteje conforme la actitud de uno frente al otro, se va matizando. Al comienzo, el consagrado Kawabata se muestra generoso y receptivo ante las primeras muestras del talento del brillante aprendiz de escritor, y en esa actitud de reconocimiento se mantendrá hasta después del sonado suicidio de este en el año 1970. Pero a su constatación de talento y el ímpetu creativo del joven Mishima se irá uniendo con el tiempo la de su propia decadencia física, su pereza para escribir y la imposibilidad de encontrar tiempo para hacerlo, derivada de los compromisos que lo agobian en su condición de figura reconocida. Aquí tenemos un fragmento de una carta que dirigió Mishima cuando aún no había adoptado este seudónimo el 15 de abril de 1946. Gozando de los beneficios de una naturaleza y una luz solar tan bella, los japoneses, traicionando el elogio de Gion, que lo llamaba los griegos de Asia, no han cesado ni siquiera ahora de sentirse atraídos por la noche. En Koyo, como en Kyoka, se siente estancada la noche de la época. Ni siquiera la obra de Sato, de una elegancia tan occidental en su superficie, está exenta de vagos rastros de la noche. La estética profundamente arraigada en el corazón de los japoneses siempre le acordó a la noche, un lugar casi primordial. Pero me parece que Elegía es la primera obra que construye sobre la base de la belleza y del amor a la naturaleza japonesa, ensoñaciones a plena luz. En una palabra, es la primera en edificar una auténtica Grecia en Asia y hacernos notar así su existencia. Tiene una elevación, una pureza, una sonoridad celestial parecida a la de un coto del que se rozaran las cuerdas. Y todo eso sin caer en la abstracción o en la vana tentación de lo grandioso. Está envuelto en la tristeza de una brisa liviana, respira silenciosamente en las sombras de los cuerpos. Este cuento nos hace percibir la unión del cuerpo y del alma en profundidad. Se habla de la sensibilidad de Kawabata, de la poesía de Kawabata, y ante estas apreciaciones siempre muestro una sonrisa burlona. Si solo se tratara de poesía o sensibilidad, podríamos hallarlas igualmente en Horitatsuo, pero yo a usted, maestro, lo pongo infinitamente por encima, porque en su obra la carne, las sensaciones, el espíritu, el instinto, todo lo que pertenece al dominio físico y espiritual se combina en un sutil acorde mudo, como el cielo azul con las nubes que lo matizan. Y el catalizador de todo esto es sin duda el misterio de la tristeza, tan familiar a los japoneses. Sea como fuere, creo realmente que se trata de una literatura única en su género, de que las fórmulas como una poesía, una sensibilidad perfectamente incorporadas a la obra no agotan su originalidad, pues es la literatura de un hombre capaz de entrar auténticamente en contacto con esta tristeza del cuerpo, con esta belleza del cuerpo, es decir, con la carne de la divinidad que lo habita. En cuanto a País de Nieve, ¿cuántas veces he podido releerlo? Es una novela tan grande, tan sublime,
que en mi pequeñez no puedo sino venerarla de lejos, como el pastorcito que mirando las cimas azules de los Alpes en el horizonte sueña con el día en que será capaz de escalar la más alta. Transportado por la emoción, no hago más que alienar frases vacías y fuera de lugar. No las tome en serio, por favor. Cuídese. Mis respetuosos saludos. Kimitake. La concesión del Nobel a Kawabata en 1968 apenas tiene reflejo en estas cartas. Con su laconismo característico, al escritor le preocupa más el avance irreversible de la vejez y la idea constante en toda esta correspondencia de que quizás no haya dado aún lo mejor de sí mismo. Aquí otra carta, esta vez de Kawabata a Mishima, 30 de octubre de 1948. Estoy emocionado por el agradecimiento tan amable que me envió por mi prefacio a los ladrones. Solo logré escribir algo muy modesto, ya que su novela no es fácil de abordar. Pero considerándolo bien, me pareció una búsqueda interesante. He leído el comentario que hizo de mi libro que editará Topán. Me maravilló totalmente. Reconozco en especial su manera de descubrir en una obra toda clase de aspectos de los que el mismo autor no es siquiera consciente. También he leído la casi totalidad de sus escritos de adolescencia. Si puedo, iré hasta Kamakura para dejarlos allí. Así podrá recuperarlos pidiéndoselos a Kimura. En este momento estoy desbordado por la gran cantidad de cosas que debo escribir. Se acerca fin de año y año nuevo. Estas líneas tienen solo la finalidad de presentarle mis cumplidos. Mis sinceros recuerdos, Kawabata Yasunari. Frente al melancólico Kawabata, Mishima va definiendo su perfil polémico, agresivo y autodestructivo. Al principio, sus excesos declarados solo son literarios. Ante la sencillez lacónica de la escritura de su maestro, sus propios escritos le parecen verbosos y confusos. Pero poco a poco lo vemos olvidar esta inseguridad juvenil e ir desarrollando un perfil exhibicionista y autodestructivo. Ya en 1945, en una de sus primeras cartas declara: «Y no llegará un momento en que me veré enfrentado a la dolorosa decisión de realizar, fuera del campo de la literatura, mi visión fatalista de esta». Propia de su fascinación por la autodestrucción, es la anécdota que sitúa durante su visita a la isla volcánica de Ojima y en la que cuenta cómo un hombre se arrojó a la corriente de lava y su cuerpo tardó 15 minutos en hundirse. Ni Kawabata ni Mishima fueron inmunes a las influencias de Occidente, como se manifiesta en sus frecuentes alusiones a Baudelaire, Goethe o Shakespeare, y en el amplio conocimiento demostrado de las literaturas europeas. También en ciertos tics propios del herido de literatura en cualquier latitud, tales como la ficción a las librerías antiguas y otros fragmentos escritos por Mishima a su maestro, nos dicen: 2 de noviembre de 1948. Le ruego, y debería habérselo pedido antes, que me perdone. Pero siendo de la misma generación que los jóvenes lectores que lo descubren ahora, tengo la gran satisfacción de decirle con total sinceridad el respeto y el cariño que tengo por su obra. Mi gratitud hacia usted es todavía más grande, porque ha sabido captar la intención que en estas circunstancias me animaban. En estos últimos tiempos me volví perezoso para vergüenza mía, y solo escribo apresuradamente las cosas que había dejado abandonadas hasta el último minuto. Pero me gustaría,
para la obra que me han pedido las ediciones de Yobo y a la que tengo que dedicar a partir de fines de noviembre, emprender un trabajo de más largo aliento. Ya tengo un título, Confesiones de una máscara, y querría, ya que es mi primer novela autobiográfica, disecarme a mí mismo, con la doble resolución de la que habla Baudelaire, ser tanto la víctima como el verdugo. También querría torcerle el cuello a aquello en lo que mis lectores saben bien que he creído, el dios de la belleza, para ver si sería capaz de volver a la vida. Se tratará de un análisis sin reserva, que voy a emprender con gran determinación, sabiendo que sin duda habrá quien rechace leer una sola página mía después de leer esta novela. En contraste, el que me diga que es bella me habrá comprendido de la manera más profunda. Pero dada la estrechez del ambiente literario en el Japón de la posguerra, es posible que todo mi trabajo quede una vez más sin ser entendido. Sé que su esposa el otro día estuvo enferma. Me gustaría saber si se restableció. Ahora que vienen los primeros fríos, cuide mucho su salud. Lo saluda Mishima. Vamos a compartir un tema de una película que se llama Hanami y que es la música que se baila en una danza muy especial que se llama Butó. Yo
Kawabata fue presidente del Pen Club japonés durante 4 años y en 1959 le otorgaron en Frankfurt la medalla Goethe. El 16 de abril de 1972, enfermo y deprimido, dolido sin duda por la muerte de su amigo Mishima, que lo había definido como un viajero perpetuo, Kawabata se suicidó en un pequeño apartamento a orillas del mar. Ese mismo año se publicaría póstumamente la biografía ficticia El maestro de Go. Y debemos resaltar que este escritor japonés, que como decíamos, obtuvo el premio Nobel de Literatura en 1968, lo hizo por su pericia narrativa, capaz de expresar la idiosincrasia japonesa con una enorme sensibilidad. Fue sobre todo un refinado transmisión de atmósferas, emociones, que plasmó con un lenguaje de singular belleza lírica. Sus temas intimistas, a menudo amorosos, son exploraciones de la soledad y de las delicadas relaciones del individuo con los otros individuos y con la naturaleza. Y como habíamos hablado de El maestro de Go, le queríamos contar que el Go es un juego de tablero estratégico para 2 jugadores que se originó en la antigua China hace más de 2500 años y fue considerado una de las 4 artes esenciales de la cultura china de la antigüedad. Este escritor era muy aficionado al juego del Go, y hoy cuando comentabas también esta de la danza, la Budo, sí, les aconsejamos que vean si pueden algunos videos sobre esta danza, porque es bellísima, es de una belleza extrema. Y también les vamos a recomendar algunas películas que se basaron en obras de este escritor, como por ejemplo hay una que se llama La voz de la montaña, que es de 1954. Otra es Página de una locura, de 1926, y una más reciente, del año 2002, se llama Bellas Durmientes, que es de Kawabata. Bueno, por un ratito estuvimos en Japón, un país del que poco sabemos, y que hay muy buenos escritores y valen la pena leerlos. En este caso, Kawabata, para ser leído y conocido. Y nos despedimos, ¿no? Sí, como siempre agradecemos en la producción al señor Romualdo Vera, en la parte técnica al señor Gabriel Sena, que siempre nos acompaña. Y bueno, dejamos ahí un poquito en suspenso quién va a ser el próximo invitado o invitada, para sorpresa de todos. Y nos despedimos hasta el próximo Letras Íntimas. Un viaje en el tiempo. Aquí terminamos de leer Letras Íntimas, la vida, los sueños y la obra de los hombres y mujeres que forman parte de la historia a partir de sus cartas. Letras Íntimas, los personajes, su contexto y su época en su puño y letra. Nos reencontramos el próximo jueves a las 20:30 por AM 1240, Radio Universidad.